Breve resumen histórico del salario mínimo en México. El salario mínimo en México es y ha sido históricamente de la pobreza a la miseria, pérdida del 78.66% del poder adquisitivo, según reporte de investigación 117. Salario mínimo con Fox. Al inicio de su gestión, en 2001, el salario mínimo en México era de aproximadamente 45.24 pesos diarios. Al término de su sexenio, en 2006, había aumentado alrededor de 47.80 pesos diarios. Sexenio de Felipe Calderón, 2006-2012. Durante el gobierno de Felipe Calderón, la economía mexicana enfrentó una crisis financiera global en el 2008. Desde 2007, el salario mínimo se ubicaba alrededor de 48.67 pesos diarios y al final del sexenio 2012 fue de 62.33 pesos diarios. En el sexenio de Enrique Peña Nieto, 2012-2018, se ubicaba en 63.77 pesos. Para el final de su sexenio, en 2018, llegó a los 88.36 pesos diarios. La política salarial anterior al 2019 privilegió como estrategia para el impulso a la inversión extranjera en nuestro país el ofrecimiento de mano de obra barata. Y por si no fuera poco, ofrecer a las empresas transnacionales condiciones de miseria de las y los trabajadores mexicanos, ofrecían además beneficios fiscales, condonaciones groseras de impuestos, y cerraron los ojos ante la subcontratación que dejaba a miles de trabajadores sin derechos sociales y sin estabilidad en el empleo. En resumen, la riqueza de unos cuantos se sustentaba de la miseria en la inmensa mayoría de las y los mexicanos. En 1980 el salario mínimo era el tercero más alto de América Latina, pero lamentablemente para el 2010 pasó a ser el antepenúltimo de la región. El salario mínimo en México perdió más del 70% de su poder adquisitivo. Por fortuna, en el 2018 llegó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia y de los 88 pesos diarios que ganaba un trabajador cuando inició la cuarta transformación, al día de hoy en la frontera el salario mínimo llega a los 375 pesos. Y en el resto del país a 249 pesos. Esto significa un aumento de 225% en la frontera y en 110% en los demás estados del país. Esto demostró la farsa de que si se aumentaba el salario mínimo habría crisis. Y por el contrario, el aumento del salario, más la regulación del outsourcing, más una política exitosa de programas sociales que se entregan de manera directa y sin intermediarios, provocó que las y los mexicanos tuvieran mayores ingresos y con ello 9 millones de personas salieron de la pobreza en México.